procuraré que sea lo más breve posible y porque lo que importa es lo que vayamos a discutir todos después. Con lo cual yo no soy el interlocutor de la... esto no es una conferencia que yo dé para discutir conmigo, sino que esto es una forma de introducir el tema para que lo discutamos entre todos. Y pues vamos, yo voy a hacerle un poquitín esto para que no me enrolle demasiado. Entonces ahí hay algunas tonterías que me han ocurrido. Sí, se me han ocurrido estas cosas pues, para ambientar un poco el asunto de la relatividad, de lo cual a mí lo que me pregunta son las dos últimas renglones que, bueno, es un efecto de fabricación porque yo me dedico a la moralidad para investigarlo. Otra cosa que también todo el mundo... Perdona, sube la voz un poco. Otra cosa que yo creo que si no todos, casi todos hemos leído, las memorias de Marco Aurelio, y ahí vienen algunos comentarios sobre su opinión acerca de los extraterrestres, de lo cual los dos últimos renglones vuelven a ser los dos que a mí me gustan más, y que si ya lo sabéis leído todos, os han dado tiempo a leerlos, porque da más tiempo a leerlos que yo me ponga a leerlos, pues entonces tardamos mucho más. Pues entonces pasamos a la siguiente. Y la siguiente, pues también seguimos en el mismo plan celestial, con algunas opiniones de algunas personas acerca de lo que son los dioses y sus consecuencias de creer en ello. Y el último renglón, pues como la memoria ya me ve la histórica y la que no es histórica ya me falla un poco, pues no me acuerdo de quién era el griego que había dicho lo que pone en la última línea, que también me parece una de las más afortunadas. Y entonces aquí, pues os presento dos grupos de personas y os dejo que decidáis vosotros cuál es el calificativo que merecen los unos y los otros. Por si alguien lo desconoce porque está muy jovencito, el de la izquierda de abajo es Miguel. La derecha es José Dado. Y para los que habéis perdido la fe, pues os doy la oportunidad de que recordéis todo un montón de dioses para que podáis elegir el que os guste más. Que los hay simpáticos, menos simpáticos, un poco machistas, otros menos, y bueno. Y después también unas definiciones, porque el problema de la comunicación es siempre que las palabras son polisémicas, y entonces cuando te digo una palabra, la digo pensando en un sentido concreto, y mi interlocutor puede estar pensando que ese sentido es otro. Y entonces, pues así pongo ahí una serie de definiciones de algunas palabras que vamos a utilizar a lo largo de esta exposición. Y en esta, pues volvemos como las de las fotos anteriores. Hay el de la izquierda el Viriato, que conoce todo el mundo, y Bilimandorio también, y el señor de la derecha el menos conocido Mago, que fue un individuo que se las trajo mal con César Augusto y Cantabria. Y que en Cantabria actualmente es mucho más conocido. Y por aquí tenemos dos fotografías, una que es la fotografía de un cuadro y otra que es la fotografía de una realidad. Esa fotografía de una realidad es una fotografía de la que cada día podríamos estar sacando 20 o 30 fotografías iguales, con lo cual pues la elección del calificativo pues la dejo también a vuestra disposición. Y esta fotografía también la conocéis, y entonces pues podéis pensar que los de Guernica eran los terroristas o no. Y por la misma razón, pues también podéis pensar que los de Gaza eran los terroristas o no. Lo que se puede hacer es pensar las cosas contradictorias, así que si pensáis a los dos un lado, a los dos en otro. Y aquí pues volvemos a tener otra vez lo mismo. Es decir, los héroes del 2 de mayo son los héroes del 2 de mayo o son los terroristas del 2 de mayo. Vosotros decidís si el próximo 2 de mayo os oponéis. Y después esto del capítulo de Abraham no es un calificativo de Abraham, sino que es el capítulo que mató a Abraham en vez de matar a su hijo, pues estaba dispuesto a asesinarlo porque lo mandamos a Dios. Y no hay como ser creyentes y obedientes a lo que nos mandan los dioses. En el momento, pues ya veis cuál es la proporción. Estos son datos del año 2020. La proporción que había de cristianos
musulmanes y de judíos y de la propiedad de las tierras, y después en las cosas que opinaba el doctor Israel, que sobre todo lo de lo último renglón es lo más bonito de todos. Que hay 9 millones de judíos en todo el mundo, aunque no tengan intención de vivir en Palestina. Pues muy bien. Esta frase también la conocéis todos, de que no hay mejor libro del mundo muerto, y si os leéis esta frase, os doy un ratito de tiempo para que la leáis. Es una frase que dijo Jefferson, que fue presidente de los Estados Unidos, y que es un señor venerable y respetable que aparece en los billetes de dólar, no sé si en los dólares de 2 o de 5, de cuántos, pero que si la leéis entera, pues la podía haber firmado perfectamente en Tanja. Porque de lo que se trata es que se den cuenta de que podemos cerrar la mano y aplastar. Y es que hay gente que no se entera de lo que pasa. Y entonces aquí nos encontramos con lo del palestino muerto. Y esto no es porque los sionistas genocidas hayan copiado a los norteamericanos. No, han sido los norteamericanos los que copiaron a los judíos. Porque ahí tenéis estas citas de Samuel y de Deuteronomio, donde se dice que es lo que hay que hacer con la gente que no obedece al Dios en que cada uno cree. Y entonces, pues parece que la gente no se entera, porque esto se hace 2000 o 3000 años, una cosa así, y durante los 2000 o 3000 años, pues bueno, siempre que se ha podido, pues se ha hecho lo que se ha podido, porque hacer lo que no se puede es una cosa que no se puede andar. ¿Y cuándo empezó todo esto? Pues a todos nos han contado la milonga de que el Estado de Israel se creó por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Israel se creó porque hubo una banda de señores que, como decía José Antonio, eran una resuelta minoría y una típicas de Oriente. Y entonces en 1861 empezaron con esta historia por querer enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Luego está en Malaceus, de la que hablaremos luego, que es la que escribió ese verso que hay al pie de la Estatua de la Libertad. Luego Hertz es el que es más conocido, pero la cosa había empezado mucho antes. Luego está el Congreso Sionista, y aquí tenéis la referencia de la Organización Sionista Mundial, que es en el año 1960. Lo importante es que empezaron siendo 4 gatos, luego fueron 117 grupos y luego 900 grupos. Más o menos como hacemos nosotros con la República. Pues nada. Y lo que es menos conocido es que la URSS ofreció, la URSS, no Rusia, la Rusia alta, ofreció en 1880 un territorio en su país, que otra cosa no tiene, pero deshabitado, pues mucho más que Teruel. Y entonces, pues le dijo a los judíos que si se querían ir para aquí, que se fueran. Porque antes les había concedido un sitio cerca del Mar Báltico, y del Mar Báltico, no del Mar de Azov, y se había realizado un pequeño follón cuando eran solo unos pocos, y entonces dijo, mejor me los llevo para otro lado. Y entonces los llevó para otro lado, a los que se quisieron ir. Y bueno, por las fechas está la declaración de Balfour del año 14, que los sionistas querían Palestina, siendo el 1,2% de las personas. Entonces este es el territorio que se ofrecía en Rusia, al lado de Vladivostok, que era un territorio de aproximadamente 4,5 millones de hectáreas, que es el doble del territorio de Palestina. Entonces, como podéis ver aquí en esas notas que pongo yo ahí, pues hay algunos datos, y lo importante es que las dos últimas renglones, otra vez, del 39, hay 17.000 pico judíos, que son el 16% de la población, y que más o menos viven razonablemente bien con el resto de los más indígenas, que, bueno, tenían un diario, tenían un teatro, tenían esas cosas. Pero los sionistas estaban empeñados en que ellos lo que tenían era lo que querían. Entonces, en 1948 se crea ilegalmente el Estado de Israel, como veremos luego, porque no solo lo crearon antes de que hubiera un acuerdo de la Asamblea General, sino que los acuerdos de la Asamblea General son una cosa que no valen nada. Los acuerdos de la Asamblea General son propuestas de la Asamblea General que luego el Consejo de Seguridad dice, no me da la gana porque tengo derecho a veto.
Entonces, pues para eso tenemos una organización de las Naciones Unidas que es perfectamente antidemocrática. El siglo XX ya, pues ahí tenéis más datos de los 20.000 profesionales que están bien situados porque, bueno, pues vamos a ver, hay una filosofía judía que a mí me parece, y digo ahora judía y no sionista, que me parece de lo más inteligente, y es que lo único que no te pueden robar es lo que tú tienes metido dentro de la cabeza. Y por lo tanto la gente tiene una afición desmedida a aprender. Y como consecuencia de eso, pues saben mucho. Y como saben mucho, pues se colocan bien. Colocan en los puestos, vale la pena. Lo cual no quiere decir que no haya judíos públicos, pero supongo que habrá como en todos los sitios. Bueno. Y es importante también este comentario que hace el señor Brunau, que era secretario de Estado, lo que le dice al presidente Tass, que es un presidente de esos que los conoces y lo has leído en un libro de los Estados Unidos, pero que es un señor pues, prácticamente desconocido casi. Que lo que se dice, pues es una cosa muy interesante de los Estados Unidos. Y volvemos a tener otra vez unos datos de la progresión de participantes. Entre otras cosas porque se empieza a crear un esquema de chantaje moral diciendo si no te apuntas es que eres antisemita. Y entonces, aunque seas judío, pues eres antisemita. Y claro, ellos han quedado en el antisemitismo como antijudaísmo. Y los semitas son también los árabes. Entonces, el asunto es que, bueno, pues todos son hijos de Sem, los camitas son otros y los jafetitas son otros. Pero bueno, el asunto es el chantaje moral. Y esta es la frase de Lazarus, que es la que todos conocemos, por lo menos, digamos, los primeros versos, porque es mucho más largo, y que a mí me resulta un poco incongruente que esta mujer, que era una mujer que tenía comportamientos inteligente, sensible y delicada, y era inmigrante en los Estados Unidos, pues hubiera sido capaz de escribir esto y luego hacerse a sí misma. O al revés, no lo sé. A finales del 19 teníamos que en Turquía había un embajador judío, hasta que como empezó la guerra, pues entonces rompieron la relación. Después hay en el 98, pues hay un compromiso secreto de leyes y actividades, existencia y objetivos de los grupos sionistas. Y cuando hay una reunión secreta, pues bueno, a veces cuando ni siquiera se necesita que sea secreta para que esté la huesa muerta, pero si encima es secreta, pues la huesa no se espera hasta que toque. Y aquí hay un señor importantísimo, que es el señor Randais, que fue un señor que manejó mucho, hizo de todo lo que se le ocurrió, y se le ocurrieron muchas cosas. Como veis ahí hay algunas referencias a algunas actividades. Por ejemplo, eso es de los Perushim, que significa fariseos diferentes, y fariseos para nosotros está asociado con un fariseo malo. Y el sepulcro con empleados y todas esas cosas. Pero por ellos fariseos era una clase de gente de alta calidad intelectual y sin duda verdad. Bueno, Wilson fue reelegido en la antes de la Segunda Guerra Mundial, y terminó con la Guerra Mundial, y entonces parte de los argumentos para la reelección fue que durante la Primera Guerra Mundial no se había mantenido fuera de la guerra, y no, al final lo repitió. Entonces Randais era el presidente del negocio y Wilson, que había sido presidente de la Universidad de Kingston, donde había colocado a este hombre, porque debía ser un individuo pues, profesionalmente muy competente, lo nombró juez de la Suprema. En el 16 se reorganiza tal, bueno, como lo habéis leído ahí, y entonces los socios podrán tener un vínculo más querido que la familia, la escuela y el país. A mí de esto lo que me sorprende es que sea más estrecha que el vínculo que tenemos con la escuela, porque yo el vínculo que tengo con la escuela no podría ser escogido, pero para ellos parece que eso de tener vínculos con la escuela, pues es más grave. Volvemos a hablar de la declaración, aquí pone 17, que el otro me parece que es 14, no me acuerdo cuál de las dos cifras es la correcta.
Este otro Frankfurter fue un señor que estuvo a medias con el Brandeis organizando unas cosas terribles, como se puede ver en el último párrafo, que hace un acuerdo secreto pro-sionista que no se conoce hasta 1982, y cuando se conoce, el New York Times dice lo que veis. Con lo cual, bueno, uno se puede imaginar lo que puede decir ese acuerdo secreto. Entonces es importante, aquí pongo la declaración Balfour con el texto en inglés, para que nadie diga que haga una traducción mala. Bueno, no es que sea excelente, pero por lo menos lo es regular. Y entonces el problema es que esa declaración solo de simpatía con las propuestas que tenemos un hogar. Y segundo es un hogar nacional, no es dar un Estado, es una cosa diferente. Y después la tercera condición, para que les parezca simpático, a la reina, pues será que no se perjudicara a la comunidad musulmana. Como podéis ver, las tres cosas coinciden con lo que se ha hecho. Coinciden y nada. Y entonces el juramento secreto de los Pelusin, esos que hablamos que se significaba fariseos y gente especial y tal y cual, pues es lo que se dice aquí. Y entonces lo que podéis ver, que ese juramento es exactamente lo mismo que están haciendo en estos momentos en la parte de Palestina invadida por los sionistas. Ni una sola cosa de las que se dicen se cumple. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es cuando uno vende las cosas y otra es cuando viene con las reclamaciones porque no funciona. O porque no coinciden con lo que decía la ley. Después, esta es otra mancancia que nos han contado a todos. Que como se hundió en Lusitania, pues entonces Estados Unidos entró a la guerra. Pues no es verdad. Lusitania se hundió en el año 15. En el año 16 hubo una derrota brutal por parte de los ingleses que estaban en Francia, la batalla del Somme, donde perdieron 60.000 soldados. Y entonces, pues como dice ahí, los sionistas se ofrecieron a presionar al presidente de los Estados Unidos si ellos hacían la declaración Balfour y todas esas cosas y tal y cual. Entonces, entre la situación de agobio que tenían los ingleses por la paliza que les habían dado, pues cometieron el orden moro y todo lo que hiciera falta. Y bueno, pues entonces no entró en la guerra por los de Lusitania, ni muchísimo menos, sino por las poblaciones a las que estuvieron sometidos. El resultado para los Estados Unidos fueron 270.000 personas muertas y 1.200 encarcelados, como los que todos recordamos que encarcelaban si no querían ir a la guerra de Vietnam. Pues entonces, pues los que se escaparon lo consiguieron y los que se opusieron pues fueron a la cárcel. Y entonces aquí está este secretario de la Organización Sionista Mundial que dice que los sionistas y británicos van a hacer un acuerdo secreto entre caballeros. Bueno, los caballeros no tienen acuerdos secretos. Cuando tienen acuerdos secretos, dejan de ser caballeros. Y también es importante recordar que Turquía se ofreció a dejar parte de su territorio para que se instalaran aquí los judíos y tuvieran un hogar judío. Entonces dijeron que no, que lo que querían era que Turquía les diera Palestina, porque Palestina en aquel momento estaba bajo el dominio turco. Y entonces pues los turcos le dijeron que de eso nada. Y después, aquí, opiniones sobre la declaración Balfour, que no es solo lo que os he comentado yo, que fueron mis tres opiniones, que son tres cosas elementales. Como se ve ahí, todas las opiniones a que eso se lleve a cabo tal como se prevé que se quiere que se va a llevar a cabo y no como se dice que se va a llevar a cabo, pues son todas absolutamente adversas. Y algunas de estas personas eran judías, no me acuerdo cuál era el que era judío, pero uno de estos cuatro era judío. Y a pesar de todo, dice, oye, esto no puede ser. Porque en Estados Unidos pues había una inmensa mayoría de judíos que eran tan pacíficos como los judíos que había en Palestina, como los judíos que había en Irak, como los judíos que había en Marruecos, y los que había en Libia, y los que había por todos los lados, porque los judíos y los musulmanes siempre se dan mucho mejor que los judíos y los cristianos. Porque como nosotros le echábamos la culpa de haber matado al hijo de Dios, pues entonces, pues ya se sabe. Como en cambio no hacíamos caso de que regular 70 veces 7, claro, pues ahí no. Y entonces hubo un informe famoso que tenía que haberse leído antes de una reunión de la Comisión de Paz.
Y entonces los sionistas consiguieron que ese informe Kincaid no se leyese. Y en el informe se decían cosas como estas que vosotros podéis leer. Entonces, pues bueno, pues está claro que todo esto ha sido un mensaje lleno de mentiras, falsedades, coacciones, chantajes, y en fin, pues incluso terrorismo, como veremos, porque cuando empezaron a ser ya más Palestina, que todavía eran poquitos, pues se dedicaron a poner bombas en las sinagogas para convencer a los judíos pacíficos, a los palestinos judíos pacíficos, que las bombas las están poniendo los musulmanes intolerantes y agresores. Y entonces, pues claro, pues uno cae en la trampa, como probablemente podríamos hacer todos, por un exceso de buena fe. Y entonces, esta comisión sigue comentando cosas que se le hacen saber al presidente Wilson, que son verdaderamente dramáticas, con lo cual todo lo que se ha hecho después ha sido con una premeditación, un conocimiento, bueno, un conocimiento no, porque esa consiguieron que la comisión que aprobaba las cosas, que proponía las cosas, no se hubiese enterado, porque si no probablemente no hubiesen ni siquiera aprobado la Asamblea General. Lo que pasa es que en la Asamblea General de los Estados Unidos cogieron a los países pequeños, que eran los países, unos cuantos países de Hispanoamérica y algunos países de África, y les chantajearon. O dice sí, o entonces vamos a tener problemas con el suministro de ayuda de Estados Unidos para el desarrollo de ese territorio. Y entonces la gente dijo, bueno, al final y al cabo, total son judíos que mataron a Cristo, pues nada, que no te pasa. Y entonces votaron sí, pues no sé si por 30 monedas de oro o por 31 euros. Entonces, también es importante saber estos detalles. Roosevelt en el 38 y en el 43, los británicos en el 47, se ofrecieron a abrir sus fronteras. Y los sionistas dijeron que no. Que aquí los alemanes solo podían, los judíos alemanes solo podían irse a Palestina. Y que eso de que les dieron facilidades para irse a otro sitio, no, porque lo mismo se van a Utah, se encuentran bien allí y luego no quieren ir a Palestina. Y bueno, pues eso es lo que pone aquí. Ya está. Y después aquí está este libro de este señor Lilienthal, que es cuál es el precio de Israel. Y entonces el precio de Israel, este es el judío que estaba también en desacuerdo. Y dice que, bueno, le reprocharon el especial tal, le chantajearon simplemente de tal forma que tú, hombre, que tienes, supongo que los judíos, pues la mayor parte de sus amigos son judíos, o por lo menos un número relativamente grande, y a lo mejor hay un barrio donde hay muchos judíos, y bueno, pues eso pasa con los gallegos. No sé si sabéis que en el cementerio de La Habana están los de la Estrada y los de Padrón. Porque los de la Estrada son los muertos gallegos de la Estrada y los muertos gallegos de Padrón que están en otro sitio. Pues aquí, pues a lo mejor también pasa lo mismo, sin tanta violencia. Y lo de este rabino ir aquí, pues es una cosa muy importante. Es decir, Virgen, llevamos 1000 años viviendo tranquilamente los unos con los otros, tenemos exactamente los mismos derechos, no hay violencia de ningún tipo. Entonces, ¿qué problema hay respecto a un Estado judío? Si yo viviendo en el Estado iraquí, divinamente vivo. Entonces, naturalmente, pues pusieron los anglones debajo de él. Aquí está la frase que os dije antes de José Antonio, que conocéis todos, y entonces, pues, las opiniones de este señor Cohen, un libro que se llamaba Americanización del sionismo, y entonces, además, dice cosas muy importantes, es decir, las personas bien educadas no pueden hacer estas cosas, no pueden decir, hay que respetar la autoridad. Y después también hay otra frase que conoce que es sionista, que se había ido a Israel y dijo, la novia está muy bien, pero está comprometida. Bueno, pues entonces vamos a romper el compromiso, que todavía no está hecho el matrimonio. Y aquí tenemos unas frases por lo más pecado había, que era por donde comían las culebras a los señores a
Julián, pues por donde más pecado había en la cartera. Y entonces el problema es que con esa cantidad de dinero se puede hacer lo que se quiera e influir como se quiera y cambiar la opinión de como se quiera. Aparte de eso, se está dispuesto a hacer lo que sea. Y este señor Emmanuel Zeller fue un señor que fue recibido por Truman. Y entonces Truman, pues antes de haber hecho el genocidio de Nagasaki de Hiroshima, pues no estaba por la labor. Y entonces el tal señor Zeller, pues le pegó un puñetazo en la mesa, según cuentan los libros, le dio un puñetazo en la mesa y dijo: le perseguiremos hasta que se arrepienta de no hacer lo que nosotros decimos. Pues muy bien, no se arrepintió porque después de haber hecho, pues Truman lo genocidio. Aquí tenemos los mapas estos que últimamente pues, hasta se han dado en la televisión de cómo estaba Israel y de cómo estaba Palestina y en qué la convirtió Israel. Y entonces, pues la salvajada que se ha hecho se puede ver por completo. Y entonces lo que está haciendo este señor Netanyahu en este momento es lo que, si recordáis algunas de las frases, la frase aquella de 1 Samuel 15, 1 Samuel 3:15, que dice: matad a los hombres, matad a los viejos, matad a las mujeres, matad a los niños de peso, matad a las burras y matad a los camellos. Entonces, después de eso, cuando tú lo dices, hay alguien que pregunta: ¿y por qué a las burras y los camellos? Oye, ¿por qué no preguntas por qué a los niños? O sea, que a todo el mundo le llama la atención que el que quisiera matar también a los burros y a los camellos, sino a los niños. Pues en eso están matando a los niños, porque una de las cosas es que la tradición que había de ojo por ojo y diente por diente, aunque esto es más que bien, hacen lo de ojo por ojo, ojo al cuadrado o al cubo, pues es que cuando exterminas a una familia tienes que exterminar a todos los miembros de la familia, porque no siempre hay un miembro de la familia que tiene la obligación honorable de vengar el daño que se ha hecho a su familia, de acuerdo con la ley de exterior. Entonces, estos señores lo que están haciendo ahora en Gaza es exterminarlos absolutamente a todos. Ayer o antes de ayer ya leí un papel en un periódico que decía: Gaza es nuestra. ¿Cómo que Gaza es nuestra? Pues claro, que lo han destruido los reyes de ellos. Entonces, la destrucción es suya. Entonces, ese es un problema también, con lo cual, pues, la explotación del gas que hay frente a Gaza, pues ya está organizada. Entonces, ahí lo que están haciendo en la parte de la derecha es que están haciendo lo mismo que hicieron los dominicanos en Estados Unidos, pues ponían un fuerte en medio de un territorio y entonces a partir del fuerte en el territorio donde estaban las leyes de Estados Unidos y los indios que estaban fuera no tenían derecho a ninguna ley, pues entonces luego pues, ya desde allí iban matando a la gente. Pues el otro día vi un reportaje en televisión donde aparecía un chico que le habían dejado entrar en una de esas zonas amuralladas y con guardias, o sea, en un campo de concentración, pero al revés. Los que están dentro son los que viven bien. Y entonces el que estaba dentro, que vivía bien, un chico hispanoamericano, todos los demás cristianos perfectos, decía: no, si yo no tengo que sin ningún arma. Yo soy una persona pacífica, no tengo arma. Pues claro, no los tienes a todos los soldados en el borde de la raya con todas las armas del mundo. Aquí yo, en pelota, y después aquí, pues volvemos otra vez al asunto. ¿Qué tenemos con la ONU? Pues tenemos un cachondeo no democrático. Pero claro, de cachondeos no democráticos no podemos nosotros señalar con el dedo a nadie, porque aquí tenemos una constitución que es otro cachondeo no democrático. Y entonces cuando alguien dice: es que tenemos desde que tenemos democracia, le digo: bueno, eso es lo que significa la palabra democracia, por eso es por lo que puse la palabra que para que supieran lo que significaba. Democracia significa que todos tenemos los mismos derechos y que el voto de cada uno vale tanto como el voto de cada otro. Y aquí lo que ocurre es que el artículo 14 de la Constitución, que conocemos todos somos iguales, el 6, la gaita y los demás, pues no se cumple. En el título segundo es: yo soy rey porque mi padre es rey, que es rey porque Franco es rey. Y entonces
media docena de ingenuos ciudadanos, sabiendo que no tenemos ninguna oportunidad, presentamos una propuesta de iniciativa legislativa popular porque el título segundo violaba el artículo 14. Entonces, naturalmente, la pastor, que era la que estaba pastoreando en aquel momento el Congreso, pues nos dijo que, de acuerdo con los informes jurídicos que había recibido, pues que no teníamos razón. Entonces no nos quedaba más opción directa que ir al Tribunal Constitucional, y allí fuimos como personas respetuosas con el orden constitucional. Y entonces en el Tribunal Constitucional nos inadmitieron la propuesta de iniciativa legislativa popular. No es que la discutieran y nos dijeran que no teníamos razón, no, es que ni la admitieron. Y no la admitieron porque hay una condición que es razonable. Si tú lo que le pides al Tribunal Constitucional es algo que no tiene interés constitucional, el Tribunal Constitucional te dice: usted, váyase al tribunal que toca, porque yo lo que estoy es para las cosas que tienen interés constitucional. Entonces se puede rechazar razonablemente cuando un señor te pide lo que no es tu competencia. Y hasta ahí todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la explicación que nos dieron fue que la violación del artículo 14 no tenía interés constitucional. Así que no fue, pero por escrito. Bueno, y entonces, pues ahora, esto lo que está pasando en Israel, en Palestina, en Gaza, pues yo no es como tomé de cachondeo por esos versitos que os he puesto ahí, pero lo que está ahora ocurriendo es que hemos conseguido que durante 3 días dejen de matar a la gente. Mire usted, ¿cómo que ha conseguido que durante 3 días? Es que si dejan de matar a la gente 3 días es porque los soldados le han dicho: mire usted, que estamos cansados de matar a la gente, déjenos 3 días de respirar. Y entonces Netanyahu les deja 3 días de respirar sin matar a la gente. Pero claro, que el día que se consiga, se ha conseguido con la mediación de Qatar una tregua de 3 días. Y a mí que más me matan, más me la que me maten el mundo, nos maten el día. Trae sin cuidado. Total, en el medio no voy a ir al cine. Trae sin cuidado, absolutamente sin cuidado. Y después, esto también es una cosita interesante. Y es cómo los israelitas sionistas genocidas consiguieron tener la bomba atómica. Pues simplemente porque en Estados Unidos se perdían los kilos de uranio enriquecido y luego, pues, ¿qué se va a hacer? Venía la asociación nuclear y todo eso, la ANC y tal, a ver qué pasaba con las armas nucleares y tal, y pues mire, que es que se nos han extraviado. En la contabilidad, pues parece como me la tenía. La contabilidad tampoco se puede ver. Entonces, dentro de 20 años se descubre que no la tenía. ¡Anda! Pero mira lo que habían hecho con la contabilidad en el Ateneo. Pues lo pasa lo mismo. No hay millones, porque aquí el asunto no va para tanto, pero pasa. Y ya está. Con eso he terminado y os he contado la táctica. Yo todavía... Es una sugerencia mía. Sí. Que la próxima asamblea, cuando se celebre, si hay es que, sinceramente, los que estamos aquí somos mayores de 70, con lo cual nuestro oído no está muy bien. Entonces, yo sinceramente he procurado prestar la mayor atención y he oído malamente el 50% de lo que usted ha dicho. Como consecuencia, decía yo, si hay algo de megafonía o micrófono, porque si no se puede hablar. No nos han querido dar micrófono ni nada. Nada, porque yo lo siento, he procurado hablar fuerte y solamente... Pero vamos a ver, yo lo único que hacía era comentarios a lo que... Ya he visto que ha sido todo de historia y... Sí, y entonces yo hacía, bueno, algunos subrayales de otros, pero lo que era importante... Sí, quiero decir, lo que era importante son los comentarios míos, que eran más o menos ridículos y por no estar callado. Pero lo que importaba era lo que salía ahí y yo lo destacando. De todas formas, es verdad, yo me excuso también, pero tenemos el presidente que tenemos y bueno, y es normal que nos han dejado estar aquí de mala forma, porque podían, por la misma razón, podían habernos soltado los cuernos. Y entonces,
Si alguien me quiere preguntar a mí, yo contesto lo poquito que sé, porque todo lo que sé casi es todo lo que contar por él. Alguna cosa más sí. Pero lo importante yo creo que es que cada uno dé su opinión. Yo he invitado a la embajada de Israel que viene aquí, yo he invitado a la embajada de los palestinos que vienen aquí y pues no sé, si ha venido alguno, pues que lo diga si quieren y si no, que no lo quiera. ¿Hay alguien que tome las palabras? Sí, yo a partir de ahora también soy, me he convertido en moderador. Bien, dos cuestiones. La primera, que esta situación en la que estamos participando de esta reunión es inadmisible desde el punto de vista de una sociedad elementalmente democrática, y el Ateneo se tiene por tal, se tiene por una asociación democrática con una raigambre histórica importante, y sería conveniente que formalmente nos dirigiéramos al presidente del Ateneo y a la actual junta directiva para plantearle que lo que está haciendo es un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de reunión, en particular de un pequeño grupo de ateneístas que participamos de la idea común de la República y además estamos contra la guerra. Entonces, si eso lo pudiéramos articular mediante un escrito que pasáramos a firmar, para que además la opinión pública conozca que no solo aquí hay un regateo económico entre la Comunidad de Madrid y la dirección a ver quién se lo lleva para un lado o quién se lo lleva para otro, sino que hay un sistema que conculca los derechos de reunión y de expresión en el Ateneo, con todo lo que ello supone de gravedad. Eso en la cuestión de las dificultades de esta reunión. En lo que hace referencia al fondo, yo agradezco al compañero la información que nos ha dado y al mismo tiempo aporto alguna información. En el día de hoy hemos sabido que hay preparado para el mes de febrero en este Ateneo la presentación de un libro de Sarah Berenberg, la compañera que dirige el grupo parlamentario alemán, escindido desde el INTE, de la izquierda, cuyo objetivo fundamental en este momento es su oposición a la guerra, ligando la movilización de todas las semanas a las condiciones de vida y trabajo de los alemanes, que han empeorado sensiblemente a partir de la guerra de Ucrania. Ellos han sido, conjuntamente con la Unión Europea otanizada, los primeros que han pagado las condiciones de la guerra a través del precio del gas, a través del precio del petróleo, que los Estados Unidos vende a Alemania 3 veces más caro que lo compraba a la Federación Rusa. La compañera va a venir a España a plantear la necesidad de un movimiento internacional contra la guerra. Movilizaciones hay muchas y de todo tipo, pero están sin articular, están sin ninguna expresión en común, y hemos de buscar la forma de que ese movimiento, que es un movimiento internacional a día de hoy, donde conocemos, por ejemplo, que todos los sábados en Londres hay cientos de miles de manifestantes, primero contra la guerra de Ucrania y hoy contra la guerra en Palestina, y que ese movimiento debería tomar forma y contenido de lucha internacional. De manera que podríamos plantearnos de aquí al mes de febrero, salvando las fiestas que nos vienen encima, qué posibilidad habría en diferentes organismos públicos, centros de trabajo, universidades, ateneos, la propuesta de delegación a las Cortes para plantear al gobierno español, que se reclama de la democracia,
que se reclama incluso de la paz, la necesidad de que rompa la venta de armas al Estado de Israel y que esa ruptura comercial con el Estado de Israel valga para plantear en las Cortes Generales la misma ruptura con un Estado que está provocando una situación de terrorismo de Estado contra la población, porque está aterrorizando a su propia población. Desde el punto de vista del derecho internacional, un Estado ocupante no puede intervenir de la forma que lo está haciendo el Estado de Israel, en tanto que es una población que está bajo su soberanía. Por tanto, su obligación es respetar, defender a esa población. Lejos de ello, lo que hace es bombardearla, hambrearla, cerrar los hospitales, de manera desigual procede contra todo bicho viviente. Primero les manda al sur, luego les manda al norte, y en el norte y en el sur los bombardea de la misma forma y manera. Entonces, lo que propondría es que antes de la llegada de la compañera esta, el próximo mes de febrero, para plantear un movimiento europeo e internacional contra la guerra, pudiéramos movernos en diferentes sectores, barrios, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, que permitiera la extensión de esta campaña, que ya a día de hoy tiene unas 3.400 firmas recogidas y que plantea al gobierno la necesidad de la ruptura de relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel. Mandar una carta al presidente del Ateneo también me parece bien, aunque ya sé cuál es el destino de la carta que se manda al presidente del Ateneo. Pero no obstante, a mí me parece que lo único que no sirve para nada es lo que no se hace. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con eso. Y únicamente una precisión terminológica, porque a mí me gustan las precisiones terminológicas. No existe el Estado de Israel. El Estado de Israel es una cosa reconocida por los Estados Unidos, pero es una banda de genocidas sionistas que se han apoderado de la mitad de Palestina y han dicho que son un Estado, y en la ONU les han reconocido como un Estado. Pero yo, a partir de hace un cierto tiempo, jamás hablo del Estado de Israel, sino que hablo de la banda de terroristas, genocidas, sionistas que han invadido Palestina. Pero eso es una manía personal mía, que no tiene nadie por qué seguir, porque es una manía personal de una persona multiplicada. Sí. A ver, yo quería decir, el otro día, no sé qué, vale, estuve en una charla y estaba José Tamayo, el teólogo, catedrático de teología, que ha dicho que la Biblia es el compendio de mayores crueldades, el libro de mayores crueldades. Y una cosa que dijo era lo de la ley de Caín, de ojo por ojo. Si te haces una herida, tú haces una herida. Si te cortan un dedo, tú un dedo. No, pues hay otra que no me acuerdo el nombre, que es 70 veces más. Y eso se está aplicando, no me acuerdo. 70 veces más. Si te matan a uno, tú tienes que matar 70. Si, o sea, es lo que está haciendo el Tauya. Por eso la ley del Talión fue un progreso jurídico. Exacto. Aunque no somos pero en aquel momento fue todo un progreso. Los que viven en Israel tienen una educación desde la guardería ya asesina, porque les enseñan que ellos se merecen, que tienen que estar ahí porque los otros los quieren echar y los otros son animales. Consideran que los palestinos son animales y así están creciendo y van al instituto y luego tienen que hacer la misma. Y los mismos que están bombardeando no tienen ningún sentimiento y luego van a dormir muy bien, porque no ven lo que están haciendo y además que les da igual, porque son educados en eso. En el odio, no el odio ya, que no son personas, son animales los palestinos. Es que ese es el truco fundamental. Quiero decir, cuando Estados Unidos empezó la guerra con los japoneses,
pues entonces pasaron a ser los monos amarillos. Porque claro, si no, pues cuando eran los negros, que eran monos, porque los negros y los monos pues, son muy parecidos. Bueno, ya no sé qué son parecidos, pero bueno, ellos decían que eran parecidos. Y como los japoneses pues no se podían parecer a los monos, pues son distintos a los que hayan monos de piel clara, que también son monos, supongo, pues entonces eran los monos amarillos. Y entonces pues se llama a la víctima se le llama mono amarillo, se le llama cerdo, se le llama perro, se le llama chacura, se le llama aquí por los de letra, se le llama cualquier cosa de ese, y entonces, hombre, pues a todos nos parece muy bien que cuando llega San Martín maten a los cerdos, porque, hombre, el resultado de matar a los cerdos por San Martín es muy gratificante para todo el mundo, menos para los cerdos, ¿no? Y entonces, por lo que están haciendo ahora es exactamente lo mismo. Y el problema es que, vamos a ver, si a mí me empezáis a decir todos los días que soy alto, rubio y de ojos azules, pues yo no digo que acabe creyendo, pero que voy a acabar notando un cierto brillito azul en mis ojos que son castaños, pues eso os garantizo que acabo creyendo que tengo los ojos con un brillito azul. Entonces es un problema de alienar a la gente adecuadamente. Entonces, aunque a nosotros nos alienaron a todos adecuadamente con el nacionalcatolicismo, pues parece que debíamos de ser los padres de la clase porque nos salimos muy bien alimentados. Y tienes toda la razón. Hay un par de libros que no me acuerdo del nombre, muy bonitos. Uno me lo acaban de pasar hace poco, se llama Miguel, de un chico que inicialmente pues, era sionista porque era lo que le habían enseñado y entonces pues, le parecía maravilloso hasta que de repente pues, le pasó a San Pablo, se cayó de la burra o del caballo y se dio cuenta de las olas de la mirada. Entonces hace un análisis de cómo la gente ha llegado a convencerse de que aquello era suyo, porque consiguieron convertir cosas que eran relativamente ideales, con muchísimo trabajo, sin duda ninguna, en cosas fértiles. Claro, si tienes millones y millones de dólares que mandan de Estados Unidos, pues puedes mantener a la gente trabajando en un erial hasta que el erial fructifique. A partir de ese momento aquello es maravilloso. Entonces, bien, nosotros lo hemos conseguido, los demás son una banda de perezosos que lo único que quieren es la costa nuestra y todo eso. Bueno, pues entonces eso acaba creyéndose la base. Y después hay otra de otro señor que era palestino que contaba pues lo de la Nakba, pero de otro modo, diciendo que no acababa de entender cómo de repente la gente con la que tenía pasado todo el día jugando al chute o al mus o lo que fuera por allí a las cartas o al dominó o lo que fuera, pues que de repente resulta que esos tíos eran sus enemigos. Entonces no podían creer y entonces decían, bueno, esto es una pandilla de mirados que están por ahí, que son estos sionistas, que son 4 gatos y tal. Hasta que los 4 gatos empezaron a poner las bombas en la sinagoga y entonces nosotros, entre eso y que eran repudiados en la sinagoga, si no se sumaban al movimiento sionista, pues acabaron sumándose con más o menos gusto. Claro, es un problema de lavado de cerebro que al final consiguen alienar. Es terrible esa situación. Sí, por favor. Sí. A mí me parece bien que puede ser un paso adelante que en febrero, bueno, pues aquí también se apoya algo que es necesario, ¿no? Que es un movimiento internacional organizado contra la guerra, porque es una política de guerra que estamos viendo que no acaba, ni se va a acabar en 15 días, no solamente en Palestina, sino que es la política que está llevando toda la competencia para mantener su hegemonía en Estados Unidos y sus apoyos. Pero ahora mismo, febrero, todavía queda, quiero decir que ahora mismo hay algo totalmente urgente y es un movimiento para parar el alto el fuego para que se deje de masacrar al pueblo palestino. Y aquí hubo un movimiento, por ejemplo, cuando la guerra de Irak, un movimiento contra la guerra que fue masivo, le sacó quizá 1 millón a la calle. Y ahora mismo, es verdad, se están prodigando pues, actos como este, de información, de posición, incluso manifestaciones, pero las hay en un barrio, se han hecho varias convocatorias, pero lo que se echa de menos es que la urgencia de que sin más pegas
haya una unión de toda la gente, porque dicen, el pueblo español incluso reconoce el gobierno que es un pueblo sensible a la situación de Palestina, no de ahora, sino de hace un montón de años, y más ahora mismo, y tal. Y hay información, pero el problema es la acción inmediata. Y en ese sentido yo creo que lo que esté en nuestras manos, esa propuesta, dejémonos de dispersar, porque se pierde. Aquí hay una manifestación el otro día, hay que preparar una gran manifestación, una gran manifestación que tenga realmente, que sea referente y un eco ahí ante el gobierno. Hoy leía la posición de Pablo Bustinduy, ¿no?, que es ministro ahora, ¿no?, por parte de Sumar en el gobierno, y él, bueno, pues planteaba que, de acuerdo con aquello de los dos estados, pero eso ahora mismo, aparte de que no estemos mucho de acuerdo con eso que sea solución, eso no es la solución ahora mismo, no hay ni los dos ni lo de uno. Lo que hay primero es, ya digo, es parar la masacre, y en otros momentos, cuando ha habido estas confrontaciones, se ha planteado una fuerza de interposición. Eso es lo primero, para salvar las vidas y de inmediato pues ver cuáles son las soluciones democráticas que se pueden haber. Pero vamos, en concreto, bueno, él planteaba también lo de el boicot a la venta de armas, pero en estos momentos, de acuerdo a las propias leyes que hay aquí. Pero el problema es que eso es importante, exigirlo a este gobierno, pero Israel tiene sobradas armas y le llegan desde Estados Unidos en todas partes, y si Estados Unidos está allí con la flota, más que nada es para parar al resto de que tampoco apoyan a los palestinos, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver, pues si hay aquí gente que represente algún colectivo o lo demás, que esta propuesta yo creo que es de cajón, ¿no? Es decir, cómo se une, porque ya digo, yo he oído que se han hecho una manifestación no sé, en La Lipa, en barrios, ha habido varias convocatorias ante la Embajada de Israel, pero no ha habido todavía esa capacidad de movilización como estamos viendo que sí pasa a lo mejor en Gran Bretaña o incluso en Alemania, aunque se hayan prohibido hasta las manifestaciones y la bandera, y yo creo que eso es lo que se echa en falta, ¿no? ¿Qué problemas, aunque haya diferentes maneras de ver las cosas o de cuáles son las salidas, pero la inmediata es el alto el fuego. Es el alto fuego. Pero resulta de que Estados Unidos dijo antes de ayer, que ya es un alto representante de Estados Unidos a hablar con Netanyahu, a decirle que por favor pare la guerra, aunque sea momentáneamente, porque la masacre es terrible. Y dice que no le da la gana. Entonces, como consecuencia, resulta que Netanyahu o los que organicen las guerras, aparte de la venta de armas, pues es que ya creo que vamos a estar permanentemente siempre en algún estado de guerra. Viene en África, viene en Sudamérica, viene en sitio. Lo que pasa es que, bueno, si ellos no pueden, porque ¿qué pasó, por ejemplo, con la guerra de Irak? Tú lo has dicho, 1 millón y pico, pero en todo el mundo la guerra de Irak, que no a la guerra. ¿Y qué pasó? Le entró por un oído, le salió por otro y hizo la guerra de Irak. Entonces aquí dicen que el pueblo es soberano. El pueblo no es soberano de nada, puesto que resulta de que esta democracia es mentira. Y como resulta que la democracia es mentira y lo que se impone es el yo soy el que estoy gobernando y estoy respaldado por los poderes fácticos, por lo que esto resulta, pues ¿qué pasa? Pues pasa que lo que me diga el pueblo me da igual. Mañana vamos a salir, ojalá. Saldríamos 2 millones a la calle en toda España para decir que pare la guerra o que el señor Pedro Sánchez hable con quien tenga que hablar o con y ahora que es el representante de la Unión Europea o algo así, un alto representante de la Unión Europea, a ver si estoy casi seguro que no. Y esto no quiere decir que yo no tenga o deje de tener razón, pero la verdad es que si el pueblo fuera soberano, en el momento que el pueblo dice queremos que se pare la guerra, no se vendan armas y tal, lo lógico es que se pare la guerra y no se vendan armas y se haga caso al pueblo. Pero el pueblo solamente sirve para pagar impuestos, para lo demás no vale. Esa es mi opinión. Entonces, ojalá tomemos la iniciativa. Nosotros, no sé, somos ya mayores para tomar grandes iniciativas y poder llegar más lejos, pero ojalá alguien, bien sea del gobierno, bien sea del pueblo, bien sea de donde sea, que coge y diga, bueno, vamos a hacer esto y esto. Como bien dice nuestro Ildefonso, hablar menos
y hacer más. Pues vamos a hablar menos y hacer más. Vamos a tomar la iniciativa, vamos a hacer, si nos agrupamos, si nos reunimos, si tenemos algún poder para poder hacer grandes convocatorias y que llegue a donde tenga que llegar. Bien por firmas o bien por lo que sea. Eso es todo. Yo no sé. Sí, no, sí. A mí me parece muy bien, pero el problema, las cifras que os he presentado aquí, es que primero eran 100 grupos sionistas y luego acabaron siendo 900 el mismo año. Y que empezaron teniendo 30.000 euros o 30.000 dólares, por aquí, acabaron teniendo 150 millones. Vamos a ver, aquí en el momento que le pidas a la gente 5 euros para tener un fondo de maniobra y poder hacer folletos, pues entonces te quedas con el 10%. Te quedas con el 10% del 0,01% que somos todos. Entonces, el problema es que lo único que sabemos hacer pues, es hablar y comentarnos los unos a los otros de que tenemos toda la razón. A mí una cosa que me escandaliza, pero bueno, es porque yo me gusta escandalizarme. Vamos a ver, han matado por error a tres rehenes, sí. ¿Qué quiere decir que mata por error? Que los demás lo mataron acertadamente. Eso es lo que está diciendo. Y todos los periódicos poniendo a caldo de Netanyahu porque ha matado por error a 3 tíos. Oiga usted, que acaba de matar, apuntando bien, a 16.000 personas. Pero nos engañan. Y mañana en el periódico todavía saldrá otra manifestación del presidente de la canallada máxima de la derecha o de la izquierda o de la que no sé qué y tal, le ha dicho a Netanyahu que no puede seguir cometiendo errores. Entonces, puede seguir cometiendo aciertos. Entonces, los judíos de Israel se han manifestado por lo que había pasado por los errores. ¿Y qué pasa con los demás? Pues nada. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que efectivamente tienen que nacer movimientos de repulsa y de rechazo y de condena absoluta, porque lo que está pasando va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que aquí se junta otro tema, ya no es el de los pueblos, ya no es el de los estados, aquí hay un problema de la organización internacional. La organización internacional que nace después de la Segunda Guerra Mundial, después del famoso Holocausto, donde surge el tema de Israel, que es fruto, si bien es cierto, de su historia, pero fundamentalmente de la descolonización británica. Es la descolonización británica la que genera la creación del Estado de Israel con el acuerdo de la Asamblea de Naciones Unidas de 1946. El problema es que no hay ahora mismo en el mundo, ni la organización internacional tiene medios coercitivos, porque no los tiene, para parar esto. Es decir, a lo que antes aludías de una fuerza de intervención que ha ocurrido en otros conflictos internacionales, en el Líbano hay una fuerza de intermediación que no sirve para nada, pero hay una fuerza de intermediación, pero de alguna manera lo que ha fracasado precisamente son los controles internacionales. No existen. Las Naciones Unidas hay... Yo tengo aquí reflejada la resolución 181, la 194, la 242, la 496, la 789, la 1397, la 2334, todas condenando a Israel. Todas. Y no han servido absolutamente de nada. El problema que se ha aludido antes de la respuesta que se dio a la guerra de Irak era porque la política nacional estaba polarizada. Había un gobierno en aquella época que decidió ir a una guerra que no había decidido nadie. Y entonces la oposición, las organizaciones sindicales, etcétera, reaccionaron ante esa circunstancia, ojo, de una decisión nacional. O sea, el gobierno de España había decidido ir a Irak. Y entonces la sociedad española, digamos, convocada por todas esas opciones políticas, salimos a la calle a denunciar aquello. Pero ahora no hay ninguna organización política, no hay ninguna organización sindical, no hay nada en la sociedad española, nada, absolutamente nada, que sea capaz de aglutinar
el hecho de la manifestación contra una cuestión que es mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando uno se le viene aquí a la cabeza de que sí, son víctimas del Holocausto y todo lo que quieran, pero es que a ellos mismos hay que decirles, oye, es que no os acordáis de lo que pasó en el gueto de Varsovia, cómo acabó el gueto de Varsovia, porque estáis haciendo lo mismo, estáis haciendo lo mismo, arrasando y eliminando, exterminando, porque el problema de lo que de la guerra de Gaza ya no se trata de una guerra, no, se trata de una guerra de exterminio. Y no hay ningún elemento de órgano internacional, ni la Corte Penal Internacional, ni el Tribunal de Justicia Internacional está actuando de ninguna manera, porque no hay ninguna fuerza coercitiva para eso. O sea que el problema que ahora mismo tienen los palestinos posiblemente sea el más grave que ha vivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Hay otros conflictos, hay 60 conflictos bélicos en el mundo ahora mismo, y hay muchos refugiados en otras fronteras, en muchos sitios, en Sudán, en Yemen, en Nigeria, hay infinidad de sitios con refugiados, y las organizaciones internacionales no hacen nada. Y el problema ya no es en reivindicar el parar la guerra, porque eso sí, es cierto, el elemento fundamental es parar la guerra ya, sin contemplación. ¿Por qué? Porque ya no puede ser que se extermine, que la humanidad estemos viendo cómo se está exterminando a la gente y nos quedemos cruzados de brazos. Eso es una vergüenza, es una humillación para la humanidad y es una humillación para cualquiera que nos llamemos ciudadanos. Ciudadanos, ya no demócratas ni no demócratas, ciudadanos simplemente. Y entonces el asunto es ese, que la reflexión a la que tenemos que llegar, como ha dicho Ildefonso, es qué elementos de la sociedad existen, qué instrumentos de la sociedad existen para decir eso que tantas veces se dice, basta ya, hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque si lo dices en la prensa, lo dices en la televisión, lo dices en la radio, lo dices en lo que sea, no sirve de nada, no sirve absolutamente nada, porque luego hay unas burocracias, que sean la Unión Europea, que sea la Organización de Naciones Unidas, donde se habla de todo esto. Y sí, se llegan a resoluciones, dicen, no, hay que parar la guerra, bueno, muy bien. ¿Y qué elemento coercitivo, qué elemento hay para decir, bueno, usted hasta aquí hemos llegado? ¿Qué elemento sancionador, qué elemento de imputación hay? A mí me parece muy bien que digan, crímenes de guerra en Ucrania, no sé lo que sea, me parece perfecto, pero en Israel, bueno, es que eso ya clama al cielo. El otro día hubo una noticia de alguien que dijo que están bombardeando, que bueno, que los bombardeos a población civil, bueno, era complicado considerarlos como genocidio. Bueno, eso ya es el colmo de los colmos. O sea, que ya están dando unos discursos de justificación de lo que no es. Es imposible justificar. Y entonces el elemento que tenemos como ciudadanos es ese, la única manera de qué manera se puede responder ante una agresión de esta manera. No desde el punto de vista ya, porque ya no es desde el punto de vista nacional, es que ya es desde el punto de vista internacional. Porque la manifestación que se haga aquí o se haga en Londres o en París o lo que sea, tendría que ser, yo voy más allá, es paralizar el sistema de producción durante 24 horas en el mundo entero, a ver qué pasaría. Si nadie fuera a trabajar, si nadie fuera a hacer nada, si no consumimos, no hacemos nada, absolutamente nada, a ver qué hacemos. Y luego otra consecuencia, es decir, en España ahora mismo solamente hay que ver los presupuestos generales del Estado de lo que va a pasar, pero los gastos en defensa se han multiplicado por 700. Se han multiplicado por 700. Entonces, quiere decirse que algo está pasando. Y a lo que aludía al compañero, la soberanía no existe. Porque eso que la soberanía recae en el pueblo, vamos a dejarlo. O sea, ya, la Constitución. Pero... Sí, la soberanía lo dice la Constitución, pero no se ejerce. ¿Por qué? Porque ya la democracia representativa, el sistema liberal, de alguna manera, ha fracasado. Ha fracasado. Y como ha fracasado, alguna alternativa tiene que haber. Pero claro, el problema está en que hay una cuestión de fondo, y es que ya hace mucho tiempo el ultracapitalismo supo trabajar bien en las ciudadanías, porque ya no somos ciudadanos,
somos consumidores. Nos hemos convertido en consumidores. Y ese concepto elimina esa sensibilidad que hay que tener con los crímenes que se están cometiendo en casa. A mí me parece que hubo lo que estamos haciendo ahora, lo que está haciendo esta gente ahora, es lo mismo que nos ha escandalizado hace 10 o 15 años cuando los tutsis y los hutus empezaron a exterminarse. No, hay que ver estos negros, no, pero estos no son negros, no, estos negros. Y entonces ahora esto lo están haciendo, pero es que el problema es que la panda de sionistas genocidas se quedaron para ser genocidas, sionistas, y entonces lo que les diga Biden, los que digan médicos de los porotes, les traen sin cuidado, pero completamente sin cuidado. Y la única solución, a mí lo de los dos estados me parece una entrega a los terroristas de la mitad de Palestina que es absolutamente inconcebible. La única solución es la que hubo en Sudáfrica. En Sudáfrica hubo unos señores que eran los invasores de Sudáfrica y unos señores que eran los invadidos, que se pasaron un montón de tiempo abusando los unos de los otros hasta que llegó un momento en que aquello, bueno, pues se arregló. Pero dudo que eso se pueda hacer en Israel, porque en Palestina, porque en África ni los invasores ni los invadidos querían exterminar a la otra parte. Y aquí hay una parte que se quiere exterminar a la otra parte. Y entonces, por lo tanto, pues no se puede aplicar la solución buena a un asunto que es diferente. Y perdón por esta intervención. Sí, perdona que estaba... De todas formas, si mi correo electrónico es alfonsoj@gmail.com. El que quiera mandarme alguna información, yo seguiré en contacto con ellos, con el que me lo mande, y pensad que el que me lo mande le voy a amenazar pidiéndole 5 euros al día. Perdón. Buenas tardes. Con el debido respeto, sobre todo a vuestros oídos, yo tengo que decir una cosa. Me siento en un país que me da vergüenza. Un país para mí sin justicia, sin dignidad, sobre todo para los que somos o decimos que somos de futuros republicanos o de izquierdas, verdadera izquierda. Me da vergüenza que un país como este tengamos 80 y tantos años de leyes franquistas. ¿Cómo vamos a estar a la altura de las leyes ni siquiera internacionales, ni siquiera de ninguna? Ya digo que lo que yo diga y digo lo mantengo, como decía don Juan Tenorio, y respeto los oídos, pero me da vergüenza este país, porque no hay ningún país, y llevamos 13 años y pico en solo la ronda a la dignidad. ¿Y dónde están esos miles de familiares que debían estar en la izquierda? Y en la izquierda no hay más que una. No hay el cuento que han metido durante estos últimos 80 años o 70, sobre todo 1978. Yo estaba como militante comunista en el Partido Comunista con Santiago Carrillo. Desde entonces he ido aprendiendo y hoy me siento honrado con escuchar al compañero Ildefonso, que dice las soluciones A, I o U, pero que nadie le escucha. Somos ¿cuántas? 1.000, 2.000 organizaciones, que somos 5, 7, 8, y sin embargo, esa derecha criminal desde Franco para acá, unidos como así, unidos para jodernos a nosotros. Y entonces, estamos siempre lo mismo. Ucrania, Palestina, ¿y ahora qué va a venir?
Lo que debía pensar este pueblo es que esas bombas que hemos mandado como país y esas armas debían estar aquí a la altura nuestra también, a ver si reaccionaría la gente como debe reaccionar. Porque ¿de qué sirve aquí 15, 20 personas que estamos, y yo llevo 60 años en este país viendo? Pero qué partidos ha habido si lo fundaron los franquistas. No voy a dar ni nombre, pero no me importa decirlo, porque ya he dicho antes que al empezar a hablar que respetaba los oídos de los demás. Pero esto es un bla, 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 todos los días bla, bla, bla. ¿Y qué más? Ildefonso, si hubiese escuchado, creo que hablaba muy claro. Hacer algo, hacer una organización, pero no solamente para esto. Es que yo creo, por lo menos yo hablo y sigo, tener vergüenza y quitar el franquismo que le tenemos metido en los sexos. Entonces, no me quiero extender más. Gracias por haberme permitido. Es un segundo. Es un detalle para que veáis qué clase de gobernantes nos gobiernan en el mundo. ¿No os habéis dado cuenta del detalle de que enseguida que dicen que invadió Rusia a Ucrania, llegó el mundo entero a decir hay que embargar esto? Yo no quiero, hay que paralizarle los estados de cuentas, la banca, no hay que comprarle petróleo, no hay que comprarle gas, hay que boicotearle todo. ¿Han hecho eso con Israel? No, y además el problema entonces ya por eso es suficiente. El mundo está dividido entre, diríamos, derechas o izquierdas. Han ganado las derechas y de momento nos están llevando por donde ellos quieren. Entonces o nos espabilamos y nos rehacemos, o el mundo va a seguir así y ser ellos los que nos manipulan y los que nos manejan. Un segundo, dos comentarios. Que tiene que ver con esta historia. La guerra el problema que el del petróleo, cuando el petróleo pasó de $2 por barril a $15 por barril, pues todo el mundo diga, ¡ay, hay que ver esto, ¿sabes? ¿Por qué hacen esto de la OPEC y todo? No, vamos a ver. Eso fue una maniobra organizada por los Estados Unidos para que subiera el precio del petróleo de tal forma que fuera rentable económicamente explotar el petróleo de Alaska, porque al precio de $2 por barril el petróleo de Alaska era una ruina, pero en el momento en que sube a $15, pues ya no es tanta ruina, y aunque bajó luego a 7, 8, $10 o una cosa así, pues siguió siendo un buen negocio. Y entonces Estados Unidos, que estaba a punto de estar en una situación de dependencia de suministro de petróleo, porque el que ellos tenían no les llegaba para su consumo y iban a depender demasiado de Venezuela, de México, etcétera, y tal, de los países árabes, de ese modo provocaron que los países árabes lo venían todo más caro, encantados de la vida, se han forrado, se han montado en el dólar y ellos tienen ahora petróleo que no sobra. Y con lo que han hecho ahora en este caso, pues lo mismo, ahora están vendiendo el fracking y entonces lo estamos pagando 3 veces más. Perdón. Nada, no. Mi intervención es porque el análisis de la realidad tiene diferentes dimensiones y en este tema de que hablamos, de las guerras que vengan y de las que han antecedido, es necesario saber que la Organización de Naciones Unidas está absolutamente tomada por las fuerzas que las desencadenan. El ejemplo es que el día 23 de septiembre intervino Netanyahu en la Asamblea de Naciones Unidas y cuando él hace su intervención lleva un mapa y explicando con ese mapa por dónde van a ir las líneas del desarrollo de las estructuras próximamente, los proyectos. Entonces, desde el estrecho de Hormuz, cruzarían toda Arabia, llegarían naturalmente a desembocar por la salida de Gaza realmente, porque él después utiliza un rotulador por el que hace la línea. Eso era el 23 de septiembre. El día 10 de octubre sucede lo de supuestamente de Hamas y se inicia todo esto. En la ONU le aplaudieron muchísimo a Netanyahu. ¿Por qué? Porque, claro,
sería la vía, según explicaba, de poder desde el Mediterráneo, o sea, desde los mares del sur de Europa, el controlar el comercio hacia Europa del gas, además de gas, petróleo, todo el comercio. No hablo de la unión con la Junta de la Seda, pero más o menos se veía. Entonces, esto está en una dimensión geopolítica y en una dimensión a un nivel que supera la soberanía de los Estados, supera todo, porque realmente ya el trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años para que la soberanía del pueblo de la Constitución se ejerce a través de sus representantes. Si se consigue que los representantes, o sea, y los jefes de gobierno, previamente estén estudiados y estén diseñados, no solo en España, sino en todo el área occidental y donde ellos puedan, determinadas personas que van a defender unos intereses que ya los ciudadanos, se está cumpliendo la Constitución, pero se está yendo a otra realidad. Entonces, claro, el desconcierto de todos nosotros está en que a ese nivel no le ves ninguna salida, porque hagas lo que hagas, es como que ya estuviera visto. Y por lo tanto, las manifestaciones que podían ser interesantes hace 20 o 30 años, o que podían tener alguna eficacia, hoy en día es que también interesa al sistema que haya alguna que otra. Por supuesto, los representantes de los ciudadanos se retiran de ella. O sea, no es un tema de la derecha a la izquierda en este sentido, o sea, da igual, nos va a afectar a todos. No es que haya ganado nadie, es que se ha ido a otro paradigma político-social. Y eso nos cuesta mucho trabajo encontrar en qué lugar nos han dejado a los ciudadanos del mundo. Entonces no nos desesperemos ni siquiera de no encontrar una salida. Es que hay algunos que se han pasado años estudiando y poniéndolo en marcha. Y lo han puesto en marcha a través de las clases políticas. Y es desesperantemente pensar que entonces se convierte en un libertario del siglo XXI y se queda en su casa. Eso es lo que nos lleva, digamos, una deducción lógica. Entonces, no nos comparecemos con no encontrar salidas. Es que es otra cosa, no sé si las encontraremos. Da la impresión de que pero bueno, es mejor que nos reunamos para cambiar impresiones que ni siquiera hagamos eso. Yo creo que después de todo lo que he estado escuchando, solo hay una posibilidad real de hacer algo positivo, y es, como principal objetivo a corto y medio plazo, no puede ser otro que parar la guerra y nada más. Si se profundiza en el tema, como has hecho tú, que has profundizado mucho en el tema, eso divide más a la persona. Sin embargo, si solamente buscamos el fin de la guerra, eso podría unir a millones de personas en todo el mundo. Es decir, que entonces nada de dos estados, nada de eso. Simplemente parar la guerra y solucionar el tema actual. De un mes, 2 meses, 3 meses, lo que vaya a pasar. Solamente para eso, parar la guerra, sin disquisición ninguna de tipo político. Entonces, mi intención aquí era simplemente ilustrar los antecedentes y no plantar ninguna división. Yo estoy completamente de acuerdo en que eso es el objetivo y que, vuelvo a insistir otra vez, mi correo, yo me llamo Alfonso José Vicente Vázquez Bahamonde. Bahamonde era con V y la era en la época de Franco. Por eso mi correo es alfonso.j.gmail.com. Entonces, mandáis vuestro correo, yo procuraré mantener una relación con todos los que podamos para intentar hacer un poco alguna cosa concreta, específica, y que al ser singular, o estás a favor o estás en contra. Porque si planteamos dos, entonces ya tenemos 4 grupos, los que están a favor y en contra de una, y los que están a favor y en contra de otra. O sea, que tiene que ser una propuesta sencilla como tú dices, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues a mí si me das el contacto